tu casa. Entonces eso es la gracia, hermanos, que nosotros tenemos, pero usted y yo tenemos una gracia, y esa gracia, hermanos, sin duda alguna, es la que nosotros en momentos a veces de debilidad en nuestras vidas debemos de darle muchas gracias al Señor. ¿Por qué? Porque créalo, esa gracia del Señor está con cada uno de nosotros, y a veces no la valorizamos o a veces no le damos gracias a Dios por su gracia. Amén. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y después de esto vamos a ir a 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, pero vamos a orar primero. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos adorarte, por permitir cantar estos cantos, Padre, a adorarte con todo nuestro corazón, Padre, y sabiendo que no hay nadie mejor que tú. Un Dios bueno que nos ama, un Dios que nos bendice, un Dios que nos guarda, nos sustenta a cada uno de nosotros. Y yo te pido, Padre, que en esta mañana tú abras nuestros corazones de cada uno de nosotros, para que tu palabra toque nuestras vidas, nos transforme y nos haga, Padre Celestial, en momentos o en situaciones que estemos enfrentando, que tu gracia es sin duda alguna de gran valor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús yo me pongo en tus manos, Padre, para que tú me uses, para que uses mis labios y para que, Padre, cada una de las palabras siempre sean de bendición, siempre sean de edificación para cada uno de mis hermanos, jóvenes y niños que están en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, y que, Padre, todo lo que yo hable siempre sea para darte a ti la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Ahora sí los voy a invitar a que vayamos ahí al libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Pablo, cada uno de nosotros sabemos quién fue Pablo, un siervo del Señor, un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que cuando él estuvo, hermanos, cuando él, más bien él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él lo que decidió, hermanos, siempre fue de ser ese siervo fiel de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero como ser humano, también, hermanos, llegó el momento en que él se cansó. Como ser humano llegó el momento en que tal vez a lo mejor dijo, bueno, ¿por qué tengo que estar sufriendo por todo esto? Por causa de Cristo. Pero mire, bueno, ahorita voy a explicar un poquito. Vamos a leer ahí en el versículo 9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré por bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, hermanos, cuando Dios le dio, cuando nuestro Señor Jesucristo le dio eso, hermanos, era cuando él estaba pasando por un momento de debilidad. Fue cuando Dios le revela, que le dijo, bástate mi gracia. Sabe que muchas veces cuando a veces en nuestras situaciones estamos pasando por circunstancias difíciles, por lo regular, hermanos, a nosotros queremos o le pedimos al Señor en momentos difíciles que el Señor obre, como quien dice, en algo que cambie esa circunstancia que usted y yo estamos pasando. Y se dice que Pablo estaba pasando, o si leemos unos versículos anteriores, acerca del aguijón. No tenemos una información acerca de cómo nos diga qué era exactamente ese aguijón que Pablo tenía, pero se dice que tal vez era algo que frustraba, causaba problemas en la vida, tal vez era fatiga espiritual, tal vez era una enfermedad física, tal vez mental, o tal vez Pablo estaba luchando contra pensamientos pecaminosos que él tenía. Entonces dice, tal vez tenía dolor de cabeza, tal vez era algo de los ojos, no sabemos exactamente qué es lo que él estaba pasando, pero Pablo, él estaba pidiendo al Señor diciendo, dice que él fue y lloró la primera vez al Señor, y es como cuando dice en el libro de, no sé si es Filipenses, cuando dice que por nada estéis afanosos, sino que todas vuestras oraciones sean conocidas delante de Dios. Tal vez Pablo fue y le dijo, Señor, sáname de esto. Después fue la segunda vez y le dijo, Señor, sáname de esto. ¿Y qué creen? Aquí en el versículo 8 va la tercera vez y le dice, Señor, esto verdaderamente me está, como quien dice, molestando. No podemos decir exactamente qué es lo que era, amén. Entonces era algo que él estaba pidiendo al Señor, pero en su gracia le dice el Señor,
bástate mi gracia, Pablo. Imagínense nomás. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que yo no sé si tal vez a lo mejor tú estés pasando por una circunstancia en tu trabajo. Tal vez a lo mejor estás pasando alguna circunstancia en tu matrimonio. Tal vez a lo mejor en la salud. Tal vez a lo mejor con tus hijos. Tal vez a lo mejor en la familia. Tal vez económicamente. O tal vez espiritualmente. Y a lo mejor le hemos estado orando al Señor. Le hemos estado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo no sé si el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Muchas veces queremos que cuando nosotros oramos al Señor, el Señor rápido actúe. Pero saben que el Señor trabaja de diferentes maneras y qué bueno es adorarlo, qué bueno es bendecirlo y decirle, Señor, aquí estoy en tus manos. Porque a veces en esos procesos de nuestra debilidad es cuando tú nos enseñas a cada uno de nosotros. Mirábamos en la clase dominical cómo esta persona vino y le pidió a nuestro Señor Jesucristo. No conocía mucho del Señor, no había leído la Escritura. Pero él había escuchado que Jesús había convertido el agua en vino. Y las personas que habían sido invitados a esa boda, sin duda alguna le dijeron, le contaron a él y dijo, allá, el otro día estábamos en una boda y ¿saben qué? No había suficiente, se acabó el vino. Y dijo, pero ¿saben qué? El último vino era el mejor. Y yo me puedo imaginar a esta persona diciendo, mi hijo enfermo. Y si Jesús pudo convertir el agua en vino, que no pueda sanar a mi hija. Hermanos, él fue y buscó ayuda con Jesús. ¿Y sabe qué? Usted y yo, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Buscar ayuda con Jesús. Yo no sé por qué circunstancia usted está pasando o esté enfrentando en estos tiempos. Jóvenes, yo no sé cuál es lo que ustedes estén enfrentando, pero yo los animo a cada uno de ustedes. Siempre vengamos con Jesús. Así como esta persona fue y buscó a Jesús para que sanara a su hijo, de la misma manera. Así como Pablo venía y buscaba a Jesús para que le quitara este aguijón, aunque Dios le dijo, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Pero lo que me gusta de Pablo, hermanos, es que él nunca se rindió y él dijo, ¿saben qué? Yo ya no te voy a servir, sino al contrario, yo voy a seguir adelante. Entonces, hermanos, algo que cada uno de nosotros tenemos que tener en mente. No se enoje con Jesús si Él no nos saca de las circunstancias que usted y yo estamos pasando. Porque a veces tenemos esto en nuestra mente que decimos, porque soy hijo de Dios, mi vida va a ser como siempre feliz. Y cuando viene algo, estamos enfrentando alguna circunstancia, ¿sabe qué? Lo que hacemos a veces por la naturaleza humana, lo primero que hacemos, vamos y le reclamamos al Señor. Y el Señor nos dice a veces, hermanos, bástate mi gracia. ¿Sabe que cuando nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, eso es suficiente? Porque con ello, Él nos ayuda a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos la fortaleza para salir adelante. Mire, vamos a pasar al punto número 2. La señal más grande que nosotros tenemos de la gracia, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor Jesús, hermanos, a través en la cruz, Él nos demostró la gracia de Dios. Y a través de nuestro Señor Jesús, usted y yo podemos recibir el perdón, podemos recibir la salvación, que ¿sabe qué? Usted y yo no merecíamos. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que meditemos un poquito, hermanos, acerca de este versículo, porque muchas veces no lo sabemos de memoria, lo hemos leído muchas veces, pero es algo bien delicado. Mire, primeramente Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que Él muriera. En la mañana seguimos un poquito con la clase dominical, por eso yo les compartí.
Como padres, estamos cada uno de nosotros, hermanos, a hacer cuando nuestros hijos están a punto de perder la vida o pasa algo o están enfermos. Como padres, hacemos hasta lo imposible para ayudarlos a ellos. Miramos el ejemplo de esta persona. A él no le importó caminar 32 kilómetros. Él fue, tal vez estaba frío, tal vez estaba caliente, pero él fue hasta donde estaba nuestro Señor Jesús. Usted y yo creo que no estaríamos dispuestos para dar a uno de nuestros hijos, o a lo mejor un órgano de nuestro cuerpo, para que nuestros hijos no murieran. ¿O usted estaría, quién de ustedes estaría dispuesto a dar a alguno de sus hijos? A veces decimos, al más fallito, no, al que tal vez usted no quiera mucho. Yo creo que nadie, ¿verdad? Y Dios dio a su Hijo Jesús. Pero déjeme compartir un poquito más. ¿Pero saben por qué Él lo dio? Dice el versículo que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí vamos nosotros. ¿Y sabe qué? Somos no solamente pecadores, sino rebeldes, hermanos, contra Él. ¿Sabe que todavía a veces miramos la gracia del Señor en nuestras vidas? Y todavía a veces nos ponemos rebeldes con el Señor. Y no valorizamos verdaderamente la gracia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Y a veces nos sentimos como a veces un poquito más superiores que Dios y empezamos a reclamarle y decirle, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y hermanos, estamos reclame y reclame. Cuando lo único que nosotros debemos decirle al Señor, gracias, Señor, por la gracia que has tenido a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese es un gran sacrificio que usted y yo siempre lo debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo creo que es lo que nos mantiene a nosotros firmes, estar aquí, buscar del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita cantábamos y decíamos, poderoso Dios. Él es ese Dios poderoso que nos ayuda. Él es ese Dios que sin duda alguna nos guarda y nos fortalece. Y yo creo que el Señor nunca nos ha dejado. El hermano daba el testimonio de su vida, decía que a veces no había trabajado, estaba escaso de trabajo, pero sin duda alguna nunca el Señor lo ha dejado ni lo ha desamparado. Yo creo que usted y yo, hermanos, también podemos testificar de momentos que han venido, vamos a decir, las vacas flacas, amén. Y hemos tenido las vacas gordas, pero cuando están flacas, hermanos, podemos decir, aún el Señor se ha mantenido firme y nos ha ayudado y nos ha fortalecido a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es que cuando estamos pasando por alguna circunstancia, podemos decir, y el Señor nos dice, y tal vez a lo mejor nos va a tener en ese momento porque nos va a enseñar algo, y cuando nos diga, bástate de mi gracia, hermanos, no nos desesperemos. Digamos, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú me quieres enseñar a través de esta circunstancia que yo estoy enfrentando? Algo que le quería enseñar a Pablo, hermanos. Pablo era una persona que él luchaba mucho con su carácter. Y él era una de las personas que sin duda alguna, él lo habla ahí en el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo era una de las personas, hermanos, que podía gloriarse y podía exaltarse de una manera. Pero Dios, hermanos, permitió esto para que sin duda alguna dijera, Pablo, tranquilito, mijo. Yo sé que tú eres sabio, te he mostrado mucho de lo que yo soy, pero mira, debes estar tranquilo. ¿Sabe que el Señor muchas veces, hermano, nos pone eso también a cada uno de nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad, sin duda alguna, es buena en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mire, a nosotros, hermanos, nos debemos siempre de estar agradecidos con el Señor. Y también cada uno de nosotros debemos de estar buscando al Señor. Y quiero compartir un ejemplo de esta persona que sin duda alguna no tuvo la oportunidad de hacer obras buenas. Si ustedes se recuerdan el ladrón que estuvo, los dos ladrones que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho.
A uno de ellos, en ese momento, él reconoció, él le pidió perdón a Dios. Pero sin duda alguna, después de que él pidió perdón a Dios, él no tuvo la oportunidad de ir a hacer obras. Amén. A él solamente le dijo, bástate mi gracia, le dio, en ese fue el último momento que él tuvo, hermanos. Después de ahí, pues, también le quitaron la vida. Pero también esta persona, hermanos, tuvo la oportunidad de esa gracia del Señor. ¿Qué nos enseña estos versículos? Amén. A cada uno de nosotros. En la mañana, otra vez volvemos a la clase dominical. Esta persona tal vez podía haber sido un judío, tal vez podía haber sido un griego, pero esta persona a nuestro Señor Jesucristo no le importa. Si tú eres judío, tú eres griego, tú eres mexicano, hispano, chino, de donde tú seas. Pero cuando tú tienes esa fe puesta en nuestro Señor Jesús y vienes a Él, la gracia del Señor está sobre tu vida. Aunque sea un nuevo convertido, tal vez a lo mejor sea una persona que tenga mucho tiempo que conoce del Señor, pero cuando nosotros tenemos esa fe, hermanos, y venimos al Señor con todo nuestro corazón, la gracia del Señor está sobre cada uno de nosotros. Entonces el ejemplo de la clase dominical en esta mañana, hermanos, nos ayuda mucho para poder mirar la gracia del Señor que Él tiene, porque la gracia del Señor, hermanos, está sobre todos y sobre cada uno de nosotros. Lo único que cada uno de nosotros tenemos que hacer es venir delante de su presencia. Amén. Así que mire, vamos a ir al tercer punto. Y nuestra respuesta, hermanos, a la gracia del Señor, siempre tiene que haber una respuesta a la gracia del Señor. Y quiero compartirles esto. Primeramente, tiene que ser cada uno de nosotros como hijos de Dios, tiene que haber humildad en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque a reconocer que somos salvos cada uno de nosotros, hermanos, no es que nosotros lo hayamos obtenido por nuestras propias fuerzas. Si yo creo que ustedes saben estos versículos, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como cristianos no debemos de estarnos gloriando, enaltecernos, hermanos, o ser altivos. Al contrario, cuando Dios viene a nuestras vidas, hermanos, Él nos enseña a ser humildes, amén. Él nos enseña, o más bien a practicar esos frutos que son del amor. Esos 9 frutos del amor. ¿Cuáles son, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces son 9 frutos, hermanos, que Él nos anima, pero qué bonito. Mire, primero empieza con el amor. Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados. Cuando usted ama, hermanos, a nuestros hermanos, somos capaces de perdonar, somos capaces de bendecir. Entonces, cuando miramos la gracia de Dios hacia nuestras vidas, hermanos, como respuesta de parte de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nuestro testimonio, debe de haber humildad. Algo más que debe de haber agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos? Casi por lo regular, lo he compartido en otras ocasiones. Usamos mucho el mes de noviembre para decir, vamos a agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado en esta vida. Pero sabe que ser agradecido, hermanos, es de cada día de nuestra vida. Mire, ser agradecidos, hermanos, yo le escribí aquí, dice, fortalece nuestra relación con Dios, nos trae paz y alegría, aumenta nuestra fe, reduce nuestra ansiedad y estrés, hermanos. Así que imagínense todos los beneficios que tenemos cuando somos agradecidos. Dice, nos hace más humildes, nos hace también ser generosos cuando somos agradecidos y transforma nuestra actitud y nuestro carácter. Mire todo lo que el Señor hace cuando nosotros somos agradecidos con Él. Y después de eso, hermanos, también como a respuesta a la gratitud que el Señor, o a la gracia que el Señor tiene con nuestras vidas, también, hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros. Quiero leer en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13, hacer cada uno de nosotros a compartir esa gracia con esas personas. Y dice en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
nosotros. Sabe que muchas veces como hijos de Dios, como cristianos, luchamos con esto. Y quiero darles un ejemplo de la Biblia. En el libro de Mateo, no lo voy a leer estos versículos, está un poquito larga, pero está del 25 al 35. Es cuando nuestro Señor, cuando Pedro se le acerca a nuestro Señor Jesús y le pregunta que si él, cuántas veces debería de perdonar a su hermano. Le pregunta que si 7 veces. Y luego nuestro Señor Jesucristo le dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y después de eso empieza a hablar un poquito acerca de la persona que está ahí. Y está el ejemplo, dice que está esta persona que tenía una deuda que era alrededor de 10,000 talentos. Y ahora sí tuve tiempo de investigar un poquito acerca de los 10,000 talentos. Se dice que si esos 10,000 talentos en aquel tiempo equivalentes a hoy, si fuera en plata, más o menos cada talento tendría el equivalente de $26,400. Uno. Y si lo multiplicamos por 10,000, vendrían siendo alrededor de 246,000 millones de dólares. Imagínense, es la deuda que está hablando en esa historia del libro de Mateo 18. Pero a esta persona le perdonaron esta deuda de los 10,000 talentos. Y dice que cuando él salió, se encontró una persona que le debía solamente 100 denarios. Lo equivalente a 100 denarios, hermanos, dice que lo hace más o menos un promedio, más o menos ahorita lo que pagan ahorita, vamos a decir, en México, aquí a Estados Unidos, pues por lo regular, si lo ponemos aquí en Estados Unidos, vamos a decir unos 150 o $100 al día. Si lo ponemos en México, vamos a decir unos $80 al día en otros países. Pero si nos fuéramos por $80 por día, vendría siendo, hermanos, más o menos 80, y si lo multiplicamos por 100 denarios, vendrían siendo solamente la cuenta de unos $8,000. Imagínense nomás. $8,000 a 246,000 millones, las deudas que tenía. A la persona que le habían perdonado $246,000, no quiso perdonar los $8,000. Y le dijeron, ¿por qué? Si a ti se te perdonó esa deuda más grande. La enseñanza está, hermanos. Nuestro Padre tal vez nos ha perdonado a lo mejor millones de deudas a nuestra vida. Y esta persona tal vez a lo mejor solamente nos ha ofendido una vez y no queremos perdonar. Y no digo a veces aquí en la iglesia, allá afuera. Y esto debe ser parte de nuestro resultado de la gracia del Señor. Si el Señor nos ha perdonado a usted y a mí, ¿por qué nosotros no perdonar a las personas y enseñarles y mostrarle también la gracia de Dios que nosotros hemos recibido de parte de Él hacia con ellos? La Biblia nos enseña que nosotros somos la luz, nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Muchas veces, hermanos, estamos equivocados cuando pensamos o queremos que las personas reaccionen mostrándonos amor cuando ellos no conocen de Jesús. Usted y yo somos los que venimos a la iglesia, los que aprendemos de Jesús, los que nos esforzamos, hermanos, lo hacemos porque Jesús ya hizo un sacrificio por cada uno de nosotros. Y nosotros somos los que debemos de reflejar ese amor con ellos. La deuda que Jesús nos ha perdonado, ahorita hablaba de $246,000, hermanos, con nada de eso, tal vez podríamos tener esa cantidad, no podremos comprar nuestra salvación. Solamente ha sido por la gracia del Señor. Así que en esta mañana yo los animo a cada uno de nosotros, hermanos. Si el Señor nos ha mostrado de su gracia, ¿por qué nosotros no mostrarla con los demás? Así que donde quiera que estemos, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, tal vez en el supermercado, en la escuela, mostremos la gracia de Dios. Así que
Dios, hermano, nos enseña estas señales y sin duda alguna a través de su palabra, a través de su amor, Él nos da las fuerzas para cada uno de nosotros para seguir adelante. Muchas veces buscamos, como empecé al principio, tal vez mirar milagros visibles, milagros grandes para podernos darnos cuenta si el Señor está con nosotros. Pero cuando meditamos acerca de la gracia, acerca de su amor, de su fidelidad, decimos, Señor, esto es suficiente. Amén. Así que un resumen de todo lo que hablé. Hoy Dios nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos, que su gracia es suficiente. Mi pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a confiar en Él, aunque la situación que tú estés enfrentando ahorita no cambie? Si la gracia del Señor es suficiente, yo creo que usted y yo iríamos, aunque no cambie mi situación ahorita, o tal vez en el futuro, tu gracia es suficiente. Voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tal vez a la ahorita todo puede estar bien. Tal vez las circunstancias que estamos enfrentando no son tan difíciles. Tal vez sí lo son, Padre. Pero, Señor, sabemos que tu gracia es suficiente. Y si en el día de mañana, Padre Celestial, alguno de nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles, que Padre Celestial, tu palabra siempre, tu Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, nos muestre, Padre, que tu gracia, como dice tu palabra, sea suficiente para nuestras vidas. Y que nosotros, Padre, vamos a mantenernos firmes, buscándote, sirviéndote, Señor, y nada nos separará, Padre, de buscar tu rostro. A pesar, Padre Celestial, de lo que venga a nuestras vidas, sabemos, Señor, que tú siempre estás con cada uno de nosotros. ¿Por qué, Señor? Porque nos has mostrado a través de ese grande sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, que no le importó, Padre Celestial, que nos ha mostrado su grande amor hacia cada uno de nosotros para perdonarnos y limpiarnos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que el día de hoy, Padre, tú nos bendigas grandemente con tu palabra y que siempre la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que donde quiera que estemos, siempre, Señor, podamos recordarla de ella. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, por las bendiciones que has derramado, y te decimos amén. Así, hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y pues que sigamos adelante, amén. Así que así dejamos el tiempo a nuestra hermana Jennifer.